Una parte muy importante cuando hablamos de las magnitudes es ser capaces de relacionar las distintas magnitudes con sus dimensiones. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera podremos siempre seguir la misma secuencia lógica atendiendo a sus dimensiones para poder establecer distintas unidades. De ahí que llamemos a este vídeo, ¿verdad? O a esta exposición, análisis dimensional, y os he colocado aquí entre paréntesis unidades para que veáis cómo se podría trabajar con ellas. La hipótesis, la pregunta de partida es ¿cómo podemos relacionar una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales? Hemos dicho que la magnitud derivada es aquella que se puede relacionar con varias de las magnitudes fundamentales. Vamos a ver cómo se hace eso. Supongamos que partimos, ¿verdad?, del cuadro que ya conocemos de las magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Y a partir de estas 7 magnitudes fundamentales yo podría ir obteniendo otras que son derivadas. Vamos a suponer que vamos a trabajar sobre una magnitud derivada como es la fuerza, que se define como el producto de una masa por una aceleración. Así que tendríamos que en este caso, magnitud derivada será la fuerza, y es la que queremos relacionar con las magnitudes fundamentales. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, en la definición de masa vemos que hay ya de por sí una magnitud fundamental, que es la masa. Es decir, la fuerza depende de la masa, que es fundamental, y de la aceleración, que no está en nuestro listado de magnitudes fundamentales, ¿verdad? Bien, ¿cómo se define la aceleración? Bueno, pues la aceleración es otra de las magnitudes derivadas, y era igual al cociente entre la velocidad y el tiempo. Aparece una nueva magnitud fundamental, que sería el tiempo, pero seguimos teniendo una magnitud derivada, que es la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Vamos a seguir definiendo toda aquella magnitud derivada que aparezca. Esta se definía como el cociente entre una distancia y un tiempo. Y ahora nos podemos parar aquí. La distancia es sinónimo de ¿qué? De longitud. Por lo tanto, la velocidad viene definida en función de dos magnitudes fundamentales: longitud y tiempo. Pues ahí tenemos las dimensiones que estábamos buscando. De manera que podemos decir que la velocidad tiene dimensiones de longitud partido por tiempo. Fijaos que ahora he cambiado las letras que teníamos antes, ¿verdad?, por los corchetes, y las magnitudes fundamentales por su dimensión correspondiente: longitud partido tiempo. Basta con ir retrocediendo para ver cómo queda. Por ejemplo, la aceleración era la velocidad partido por el tiempo, ¿verdad? Luego será longitud partido tiempo, y a su vez partido tiempo. Por lo tanto, dimensionalmente la aceleración es igual a longitud partido por tiempo al cuadrado. Si no lo ves de un primer golpe de vista, debes pararte con tu libreta y hacerlo para poder entender que efectivamente la aceleración en dimensiones es longitud partido por tiempo al cuadrado. Como ya tenemos la dimensión, ¿verdad?, o las dimensiones de la aceleración, bastaría con volver atrás y verlo para la fuerza. Recordemos que era masa, que ya de por sí es una de las magnitudes fundamentales, por esto que acabamos de obtener. Por lo tanto, las dimensiones de la fuerza van a ser masa por longitud partido por tiempo al cuadrado. Ya tenemos aquí cómo serían las dimensiones de cada una de estas magnitudes derivadas: velocidad, aceleración y fuerza. ¿Y cuáles serían su unidad? En caso de la velocidad, de la aceleración y de la fuerza. Si nos quedamos dentro del sistema internacional que el que vamos a usar este curso, tendríamos que la velocidad sería, atendiendo a sus dimensiones, la unidad de longitud en el sistema internacional, que es el metro, y la de tiempo, que es el segundo. Por lo tanto, tendríamos que como unidad serían metros partido por segundo. Para la aceleración es longitud partido por tiempo al cuadrado, pues será metros partido por segundo al cuadrado, y coincide con lo que estamos viendo. ¿Y qué ocurrirá con la fuerza? Pues tenemos que sería masa por longitud partido por tiempo al cuadrado, es decir, kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. En el caso de la fuerza, el conjunto de unidades fundamentales que hemos descrito aquí tiene un nombre propio, y es el newton.
Así que nosotros denotamos este conjunto de unidades kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado como newton. Un newton equivale a un kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Vamos a continuar. ¿Qué ocurriría si a mí me dan una unidad en otro sistema de unidades? Vamos a suponer que me dan una medida y me dicen que es esta que tenemos aquí, 145 libras por yardas partido por minuto al cuadrado. Sigue la misma secuencia lógica, es decir, las libras son unidades de ¿qué? De masa. Y la yarda de longitud. Y el minuto de tiempo. Es decir, en dimensiones tenemos otra vez masa por longitud y por tiempo al cuadrado. Masa por longitud y por tiempo al cuadrado. Luego, esta medida corresponde a una fuerza en otro sistema de unidades, pero sigue siendo una fuerza, porque sus dimensiones son las mismas, esté en el sistema de unidades que esté. Por último, vamos a analizar cuál sería el análisis dimensional y la unidad correspondiente de algo tan común como, por ejemplo, la energía cinética. La energía cinética se define como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la definición de energía cinética. El un medio es una constante, no tiene en este caso unidades. ¿Qué más? Pues nos vamos a las dimensiones. Masa, que es una magnitud fundamental, y la velocidad, recordemos que era longitud partido por tiempo, que al estar al cuadrado habría que poner sus dimensiones también al cuadrado. Por lo tanto, dimensionalmente, la energía cinética es igual a masa por longitud al cuadrado por tiempo al cuadrado. Si nos vamos al sistema internacional de unidades, tendríamos que su unidad va a ser kilogramo por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos. Y este conjunto de unidades también tiene nombre propio y se conoce como julio. Luego decimos que la unidad en el sistema internacional para la energía es el julio. Se denota con J mayúscula y equivale a kilogramo por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Podríamos decir que esta es la unidad derivada y estas serían las unidades fundamentales. Podemos hacer lo mismo con la energía potencial. La definición era masa por aceleración de la gravedad por altura. Estamos hablando de la energía potencial gravitatoria. Dimensionalmente tendríamos masa. Esto es una aceleración, hemos dicho, aceleración de la gravedad. Luego sus dimensiones son las mismas que vimos antes, longitud partido por tiempo al cuadrado. Y esto, altura, su dimensión es longitud. Por lo tanto, me quedaría masa por longitud partido por tiempo al cuadrado por longitud. Si nos vamos a las unidades, tendríamos kilogramo por metro y por metro, que es metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. Es decir, tenemos la misma relación de unidades que veíamos en el caso anterior. Por lo tanto, también son julios. Y es coherente. En ambos casos se trata de energía cinética o potencia gravitatoria, pero energía. Luego, su unidad debe ser la misma. Espero que ahora tengas más claro qué es un análisis dimensional y cómo se pueden deducir las unidades.